y al recordar que no llevaba pasajero, miró su espejo retrovisor y vio un cuerpo pero sin cabeza acompañándolo, lo que había generado que por el susto acelerara abruptamente. Y así había tenido el accidente. Hola comunidad paranormal, esperamos que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato, al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Esta historia me gustaría que fuese tratada con todo el respeto posible, ya que está implicada a una persona en una situación muy delicada. La verdad, espero que les guste, pero también, si van a comentar con todo el respeto que se merece esta persona, y también el respeto para su familia. Y ahora sí, sin más, damos comienzo a Historias de Terror PR. La mujer decapitada. Buenos relatos paranormales. Les escribo desde la ciudad de Paraguay. Hace algún tiempo los sigo y escucho los aterradores relatos de los suscriptores. Aquí en mi país también existen muchos relatos y leyendas, e incluso una historia de cómo nacieron todos los terrores que perturban a los habitantes de este pueblo guaraní. Si bien esas son las leyendas e historias ricas y que forman parte de la cultura paraguaya, la historia que les vengo a contar hoy es reciente y la viví yo misma y otros habitantes de mi misma ciudad. Recuerdo que en el 2016 todo el país y especialmente en mi ciudad quedamos conmocionados con el asesinato de una joven a quien llamaremos Rosita, y no por su nombre real, pues es un caso, como les digo, muy conocido aquí. Ella fue asesinada de una manera muy cruel, ya que las condiciones en las que se encontró su cuerpo, repartido en partes, dentro de una bolsa, denotaban una extremada violencia. Su cuerpo fue hallado a una cuadra de mi casa, enterrado dentro de otra bolsa como de viaje. Los medios posteriormente informaron que habían logrado localizar en dicha bolsa casi todas las partes del cuerpo de Rosita, menos la cabeza. Recuerdo que durante mucho tiempo se veía a los familiares de la fallecida cerca de mi casa, cerca de los matorrales, buscando con la esperanza de encontrar la pieza faltante y darle el descanso, pero pasando más de un año, no se había hallado nada. Pasado un tiempo, los vecinos comenzaron a decir que durante la noche, el que andara por las calles se encontraría con el fantasma de la mujer, quien por la forma en que había sido arrancada de nuestro mundo, no podía descansar en paz y vengaba en busca de su cabeza. Al principio no presté mayor atención a esas historias, pues consideraba que la gente las decía por morbo, o por asustar a los más jóvenes, para que no salieran de sus casas a altas horas de la noche. En una ocasión escuchamos un fuerte sonido, como un estallido durante la madrugada, y salimos con algunos miembros de la familia a ver qué estaba pasando, y encontramos a un motociclista que había caído y tuvo un accidente, pero no contra algo físico, sino porque había perdido el equilibrio al sentir que alguien iba detrás de él en la moto. Y al recordar que no llevaba pasajero, miró su espejo retrovisor y vio un cuerpo pero sin cabeza acompañándolo, lo que había generado que por el susto acelerara abruptamente. Y así había tenido el accidente. Esto fue relatado por él mismo después de que lo auxiliáramos. Esto me dejó pensando todo el resto de la semana en la veracidad de su relato, y me di cuenta que incluso de día la gente prefería no pasar por nuestra calle,
por el miedo que empezaban a sentir. Pero mi experiencia llegó una noche, la que estaba volviendo de la universidad. Eran aproximadamente las 10:30 p.m., ya que estaba bastante alejada de mi casa, así que me bajé del bus y comencé a caminar. Eran 2 cuadras las que debía caminar para llegar a mi casa. No vi necesario llamar a mis padres para buscarme, ya que tal vez ya estaban dormidos y no quería molestarlos. Y cuando estaba caminando cerca del lugar en donde la habían abandonado, vi que en el pequeño nicho o altar que le habían construido estaba una vela prendida. Sentí un escalofrío calándome la piel, así que comencé a apurar el paso, persignándome. El viento comenzó a soplar y de repente escuché una voz llamándome por mi nombre. No volteé a mirar, ya que en esos momentos el miedo ya se estaba apoderando de mí, y en ese momento escuché un llanto triste y lastimero, que parecía salir de ese nicho, pero que a la vez parecía venir de alguien a mis espaldas. Comencé a rezar y a llorar, y salí corriendo. Cuando llegué a casa, casi tiré la puerta de los golpes para que me abrieran, pues al correr se me habían caído las llaves. Mis padres salieron rápidamente y me preguntaban qué me había pasado, pero yo no podía hablar. Estuve así hasta la mañana siguiente, que mi madre llamó a un cura, quien me bendijo y nos invitó a realizar una oración en la pequeña tumba de Rosita. Cuando llegamos al lugar, encontramos sobre dicha tumba las llaves que se me habían caído. De nuevo un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero el padre comenzó a orar y así rezamos el rosario por el descanso de su alma. Unos días después pude ver en las noticias que la cabeza había sido encontrada en una mochila en el río. En una localidad diferente, me sentí en la necesidad de ir al nicho y contarle que ya estaba completa, que la habían encontrado y que podía descansar en paz, y así lo hice. Al hacerlo sentí mucha paz, y más cuando después de un tiempo volví a ver en las noticias que su expareja y asesino había sido capturado por las autoridades, y desde ahí que ya no se han dado experiencias en el lugar. Muchas gracias por recibir mi relato. Me gustaría mantener mi experiencia en el anonimato. Espero poder escucharla pronto. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué tal les pareció esta pequeña historia? La verdad, a mí se me hizo muy interesante. Sí, más que nada por cómo ya está la situación del crimen y todo eso. La verdad, se me hace una situación muy fea pues que sean así con las personas y más que nada que no tengan nada que ver. Pues espero que les haya gustado este pequeño relato que fue compartido desde Paraguay. Y pues no olviden comentar qué tal les pareció, suscribirse, activar la campanita, seguirnos en las redes sociales del canal. Se las dejo en la descripción del video. Aparecemos como Historias de Terror PR. En todas, solo en Facebook aparecemos como Historias de Terror PR oficial. Y también, si gustan seguir a su servidor, también les dejo el link de mi Instagram ahí en la descripción y de mi TikTok también. Aparezco como Luis-LP17. Sin más, dulces pesadillas.